Tenemos la montañita. Y otra Y del lado de montañita. abajo. Anula. Tenemos la montañita y del lado de abajo. Anula. ¿Esto qué es? ¿El voltaje en dónde? Esta señal. El pico positivo. Pero es el voltaje dividido en dónde. ¿Dónde estoy midiendo para obtener esta señal? La fuente. Esta es la de la fuente. Ah, claro, la fuente mostraba los dos, tanto el Bien, positivo como el exacto, negativo. la fuente está siempre andando. Siempre, muestra todo. Ah, del positivo es la parte esa. Pero ese está en el capacitor, digamos. Falta. Imaginemos que ahora saqué el capacitor de un segundo. No, ¿Cómo se ve? ¿Cuánto me perdí? En el Bien, diodo. es la de la resistencia. ¿Cuánto me perdí? La de la carga. ¿Sí? Ah, Yo pongo un cablecito acá, pongo un tester. Esta es la señal que voy a encontrar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la mitad del ciclo donde la fuente es positiva, esto dejaba pasar corriente, y en la otra mitad del ciclo donde la fuente cambiaba su polaridad, el diodo no le dejaba pasar corriente. ¿Está bien? Entonces al no dejar pasar corriente, ¿qué ve la resistencia? Nada. ¿Está bien? Porque no hay circulación de corriente. Acuérdense que para que haya tensión sobre la resistencia, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber corriente. Si mi diodo se niega a dejarme pasar corriente y esto se vuelve cero, no importa lo que valga esto, no tengo tensión en la resistencia. ¿Sí? Bien, entonces va a haber unos tramitos donde yo no tengo tensión. Y después vuelve a aparecer. Después no tengo tensión. Y vuelve a pasar. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando yo ahora, en el medio de este circuito, le encajo este capacitor? tenemos una reserva de energía, me imagino. Y en el valle ese Bien. Evita. Exacto. La Es lo mismo que vimos antes, no estamos viendo nada nuevo, lo vamos a explicar de otra manera, nada más. Pero lo que va a pasar acá es que la resistencia, la fuente, la tensión esta, ¿se acuerdan que nosotros veíamos cuando llegaba más o menos a este punto? En vez de caer por acá, caía por este lado. Y después volvía a subir. Llegaba hasta acá y volvía a caer. ¿Sí? Y lo transformamos en eso. Esto lo permite el capacitor. Sí. Sí. Ahora, pregunta. Cuando esto entrega corriente para allá, todo muy lindo. La corriente viene, alimenta el capacitor, pasa por la resistencia y me genera un consumo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando esto ahora cambia la polaridad? Ahora la corriente que me manda la fuente empieza a ir por acá. Bueno, ya vimos que al principio lo que va a pasar es que el capacitor se va a oponer a eso y ahí me empieza a ofrecer corriente el capacitor. ¿Sí? Ahora pregunta, esta corriente, ¿por qué no va para allá? Porque está el diodo y no lo deja pasar. Bien. Detalle importante, si no está este diodo, no pasa nada de esto. ¿Está bien? Porque imagínense que no estuviese el diodo, esto fuese un cable. Yo tengo el capacitor y la resistencia, ambos conectados a la fuente. ¿Sí? Acá hay un cable y acá hay un cable. O sea que todo en algún tiempo. Acá está todo el positivo y acá está todo el negativo. A lo que voy es, la resistencia está siempre a la misma tensión que el capacitor. Va a seguir la señal de la fuente. La resistencia no, en ningún momento le va a pasar esto de que se descarga y después vuelve a subir. Para eso necesito el diodo. Que cuando el capacitor en algún momento quiera entregar corriente para ese lado, el diodo lo frena y se la tiene que entregar a la resistencia. ¿Está bien? Bien. O sea, todo va un poco de la mano. Esta es nuestra señal final. ¿Sí? Entonces ahora sí, voy a borrar un cachito y vamos a ver qué dice el ejercicio. Me dice, tengo el siguiente circuito, determinar la capacidad del capacitor para que el ripple sobre la resistencia R, ¿qué era el ripple? ¿Se acuerdan? Era esta caída. la diferencia. El ripple. Para que el ripple de tensión sobre la resistencia R sea igual al 5%. O sea que me da, dato, la resistencia vale 10. Bien. El voltaje de la fuente me dice que vale 10 volt pico. Bien, primer dato importante, pico. O sea que, ¿cuál es? ¿Dónde está la 10 volt? Esta era la
Arriba del 2. Arriba. Esto es, bien, acá tengo menos 10. Siguiente dato que me dice, el ripple tiene que ser menor, o en este caso puse menor, pero bueno, me dice, calcular el límite o el momento en que el ripple vale 5%. ¿Sí? ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, muy fácil. Empiezo a aplicar las ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Hago ecuaciones diferenciales, resuelvo todo, me da, buenísimo. No lo vamos a hacer acá, así. Si lo quiero hacer bien, la manera correcta, ¿cuál es? Kirchhoff. Planteo Kirchhoff. Tensión de la caída de la resistencia, caída en el diodo, caída en la fuente, caída en el capacitor, pero ¿qué diferencia hay ahora si quiero hacer Kirchhoff? ¿Por qué no va a ser tan fácil? Porque está el capacitor. Sí, pero ¿qué más? No solo el capacitor. El diodo por la corriente. Nosotros cuando trabajamos con Kirchhoff, ustedes resuelven un circuito y le dicen, esto es 10 volts. Y siempre dicen que es 10 volts. Eso acá no pasa. Esta fuente cambia todo el tiempo. Estamos en la Tierra. Entonces ahora hacer Kirchhoff ya no es tan sencillo. ¿Sí? Porque todas las tensiones en este circuito, miren la resistencia, nunca es constante. La de la fuente tampoco. Y la del diodo tampoco. ¿Y no podríamos utilizar una tensión media? Podrías usar una tensión media o eficaz, O ¿sí? eficaz. Solo para la fuente, pero para estos dos componentes no, porque no se comportan de una manera lineal. ¿Sí? O sea, no es algo simétrico. Yo digo, bueno, le saco el valor eficaz y chao. No, acá ya el comportamiento es más complejo. Entonces, la manera correcta, ¿cuál sería? Plantear Kirchhoff y después aplicar las ecuaciones diferenciales del capacitor. ¿Sí? De la carga del capacitor, lo meto en Kirchhoff y lo resuelvo. ¿Me da un valor constante? No, me da un valor variable. ¿Está bien? Eso sería la manera matemática de resolverlo. Terminamos en esta ecuación. Que la derivada del voltaje en el capacitor es igual a menos el voltaje en el capacitor sobre el RC. Terminaríamos llegando a esa ecuación. ¿Sí? Que no nos interesa resolverla ahora. Vamos a hacer otra cosa. ¿Sí? Me dice, che, el ripple vale 5%. ¿No? ¿Qué era el ripple? La diferencia de la caída del capacitor. Muy bien. El ripple, matemáticamente lo podemos definir así. La variación de la tensión del capacitor, fíjense, el capacitor al final y el capacitor al principio, la diferencia, dividido lo que tenía al principio. ¿Sí? Esto a mí me da una proporción de cuánto perdió. ¿Sí? Eso es el ripple. Fíjense, yo les digo, ripple 5%, entonces yo digo, bueno, lo que tenía al final, menos lo que tenía al final, menos lo que tenía al principio, dividido lo que tenía al principio. Eso tiene que ser igual a ¿qué? A 5. A menos 0,05. ¿Por qué? Bueno, primero porque esto es un porcentaje. Es un 5%. ¿Sí? Si yo se lo paso a número, es 0,05. ¿Sí? El 5 es un porcentaje. ¿Porcentaje de qué? ¿Del total, profe? ¿Y cuál es el total? ¿Qué valor es el total acá? Hablando solo de ripple. Yo les digo un 5%. ¿5% de qué? Del voltaje inicial. Bien, exacto, ese es mi voltaje el primero. Yo estoy acá parado y yo le digo, che, va a caer un 5%. Listo, cayó un 5%. ¿5% de qué? De lo que tenía al principio. Pico. Exacto. ¿Está bien? De lo que se carga el capacitor. Acuérdense que yo acá puedo tener alguna pérdida por el diodo, puede cargarse un poquito menos. A mí me interesa la del capacitor. Ahí. ¿Sí? Entonces, un 5% de lo que cae el capacitor. ¿Sí? Del voltaje inicial del capacitor. Entonces, el ripple, para mí, vamos a ponerlo de vuelta acá, ripple es el voltaje final menos el voltaje, estoy cogiendo lo mismo, simplemente para grabarlo en la cabeza, menos el voltaje que tenía al principio, y yo quiero que sea un porcentaje de qué?
porcentaje ¿De qué valor? Del inicial. del- Bien, entonces divido por el inicial. Así saco un porcentaje. Ah, está bien, está sacando un porcentaje. Exacto, estoy sacando ese porcentaje. Y esto, si yo a mí me dicen que es un 5%, bueno, entonces tiene que ser, esa partecita tiene que ser 0,05. ¿Entiende eso? Sí, Es simplemente pasar este porcentaje a un número real de una cuenta. sí, sí, eso debió ser. Pero además hay algo más que yo ya sé. El voltaje final, ¿cómo es en relación al inicial? ¿Es más grande o más chico? Más chico. Menor. El voltaje final es más chiquito que el Sí. voltaje inicial. Entonces, cuando lo reste, ¿cómo me va a quedar? Negativo. Negativo. Entonces, esto va a ser negativo. ya. Menos un 5%. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros decimos un triple del 5%, nosotros tenemos que pensar ya en esto. Menos 0,05. Aplicamos la fórmula y ya tenemos que decir es menos 0,05. Y de acá, si usamos las ecuaciones que habíamos usado antes con los tiempos, ya puedo sacar los valores de voltaje C inicial y final. ¿Sí? Las ecuaciones que habíamos visto antes. Todas estas feas. Fíjense, voltaje para tanto tiempo es esto, voltaje para tanto tiempo es lo mismo, pero reemplazo otro tiempo. Y así. ¿Esas las explicaste en la clase pasada? Sí, toda la clase. No, no, te pregunté por... Sí. Estas eran estas ecuaciones que están Lo acá. que pasa es que el video quedó como Quedó trunco el video. Son todas estas que están acá. No puedo faltar, ¿eh? la bandera del orgullo gay. Bien, esa sería la fórmula exacta. Bueno, la fórmula exacta para calcular un dato que me está faltando que no lo van a ver. Yo reemplazo esto, que es el Ripley. Tengo esta ecuación del Ripley. BC final, sé cuánto vale. No. Sé hasta dónde cayó el valor en moles. ¿Tengo ese dato? No, no, O sea, si me lo viste, sí. no, acá no te lo dije. Fíjate. No, lo tengo que sacar. Y si tenés el inicial, ¿no le sacás el 5% y ya lo tenés? Bien, eso es. ¿Tengo un 7? No. 6.50. Pero vamos a reemplazar todos los datos, ¿sí? Igualmente esto está resuelto acá, para que se queden tranquilos. Después lo pueden volver a mirar, 40.000 veces está todo resuelto. Pero vamos a ver qué es el reemplazo. Bueno, reemplazo el valor del voltaje final. Uso la ecuación. ¿Esto es qué? Voltaje C Inicial. final. Final. ¿Esto Ah, qué pero es? el resultado. El Inicial. inicial. Igual a cuál? Ah, el voltaje de. Al de la fuente. ¿Sí? Estamos considerando el ideal. El diodo no pierde nada, ideal. ¿Y abajo qué pongo? El tiempo, el voltaje ¿El final inicial. otra vez? El voltaje inicial. Es el final ese. Al revés. Fíjense lo que dice acá. BC inicial. Ah, pensé que era B sub 0 como inicial. Dice que es el de la fuente Menos el la diodo. caída esa del diodo. O sea, en este caso está considerado. A veces podemos considerarlo, a veces no. Si lo consideramos, más exacto. La consideramos como 0 o 1 directamente para que... Ahora después lo vemos. Después lo vemos, pero acá lo considero. Y dice que ese es el máximo valor, este BC. ¿Sí? En fin, resolviendo todo esto, ¿cuál es la única variable que yo no tengo? De todas estas que ven acá. ¿B0 lo tengo? Sí. El voltaje inicial. Lo tengo, ¿no? Sí. ¿El tiempo lo tengo? ¿Sé cuánto tarda en caer ese 5%? ¿El tiempo que pasa de acá hasta acá? No, ¿Es eso? no lo decía. No lo sé. No. No lo dice. ¿R lo tengo? La resistencia. La resistencia. ¿R la da? Sí. Sí, 10 ohms. ¿La capacidad la tengo? Sí. Sí. No. No. Ah, no. Determinar la Me están capacidad. pidiendo. ¿Sí? Me piden calcular la capacidad para que el Ripley sea tal. O sea, tenemos que calcular primero eso para después ir a eso. Bien, pero ¿qué pasa? Tengo una sola ecuación, pero tengo dos variables. Tengo el tiempo, ¿sí? Y tengo la capacidad. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? No importa. Porque lo que vamos a hacer nosotros ¿Ves? Es- suponer un tiempo creo que está en la segunda imagen, ¿no? Ahí está, dame todo lo que
y decir, che, bueno, yo no sé cuánto vale el tiempo, pero ¿cuánto vale este tiempo? De acá hasta acá. Un periodo, era. ¿Tengo el 7? Exacto. Podemos decir que es casi lo mismo. Porque fíjense que la descarga es desde este punto hasta este punto. Es un poquito menos que un periodo, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero nosotros vamos a considerar que es lo mismo. Y van a ver que la cuenta da casi igual. Entonces, ¿pero qué pasa? Si yo quisiera hacerlo bien, ese tiempo yo lo tendría que calcular o me lo tendrían que dar. ¿Sí? Nosotros no lo vamos a hacer acá. Nosotros ahora cuando veamos los ejercicios de ahora en adelante de capacitores, siempre vamos a suponer que el tiempo de descarga es un periodo. Ah, por eso no era frecuencia de datos. Ah, ok, claro. Sí, está la frecuencia. Exacto. Fíjense lo que dice acá. Yo llegué hasta acá, menos T sobre RC igual a esto, resolvió todo este quilombo, y le dice, bueno, pero no tengo T. Bueno, pero voy a usar el valor de la frecuencia, que es 50 Hz, para obtener el periodo. Y me da tantos segundos. ¿Ven? Y acá en adelante, todo lo que hagamos capacitores, vamos a suponer eso. ¿Sí? Y acá que termine sacando. La capacidad. Acá hay que aplicar logaritmos, hay que aplicar fórmulas molestas. No lo vamos a resolver así. Ahí nos daría Perfecto. perfecto, sabemos que un poquito no por esto, pero sería la fórmula correcta, esto que hicimos. Sería tal cual. ¿Sí? Ahora vamos a ver una que es bastante más sencilla. Pero para entender esta fórmula tenemos que ver por qué usamos esta fórmula. ¿Sí? Ya sabemos que esta no es la manera correcta de plantear el capacitor. Pero lo que vamos a hacer ahora es decir, che, esta curva que hace así, voy a graficar un poquito mejor. El Ripple. Sí, o sea, la descarga del capacitor. Donde yo tengo esto así, y el capacitor se descarga así. No es casi como una recta. Parece. Sí. Es muy parecido. ¿Sí? Otra suposición que vamos a hacer, vamos a decir, vamos a pensar que es una recta. Profe, levantamos el pizarrón así, ya no somos más cachos, nos queda la línea de... ¿De qué? No, yo acá sí, Ah, contigo. acá sí un poquito. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, che, vamos a suponer que esto en vez de ser una curva exponencial, esta de acá, donde tiene la E a la menos T sobre RC, que hay que usar el logaritmo, etc. Vamos a suponer que es una curva recta. Bien, si yo hago eso, saco la pendiente de esa curva, la meto en toda la fórmula que vimos, ¿sí? Proceso todo eso y llegamos a esto. ¿Qué es esto? Es una linealización de la curva del capacitor. Pensarlo como una recta. En vez de pensarlo como tiene que ser, lo pensamos más sencillo. La cuenta da muy parecida, obviamente, al objetivo de lo que es esta materia, sobra con esto. ¿Está bien? Si uno quiere hacer un cálculo mucho más preciso, no va a servir. No vamos a ir. Para nosotros, sobra. Ingeniería no vamos a hacer. Fíjense que, si ustedes se acuerdan, la ecuación de una recta, ¿cómo era? Mix Tenía más la B. pendiente, Sí. igual a la pendiente. ¿Sí? Bueno, acá la pendiente M va a ser menos 1 sobre RC. Mi pendiente de mi curva es menos 1 sobre RC. Ven que acá están los dos ejemplos, la curva real y la curva de alguna manera linealizada. ¿Sí? Bueno, entonces, si yo lo planteo ahora como una curva, llego a esta expresión que me dice que la variación de la carga, cuánto cae la carga, es igual a mi pendiente por mi variable. ¿Cuál es mi variable? El tiempo. Mi variable es tiempo. Delta tiempo. ¿Sí? Entonces llevo a esta expresión. Esta es la que vamos a usar para todos los ejercicios. ¿Sí? ¿Cómo lo usamos? Ahora me van a tener que ayudar ustedes. Como sacar con la resistencia y la La capacidad. capacidad. Eso lo tenemos acá. No, la resistencia es dato. Dato, la capacidad.
Resistencia, Es alto. data. ¿Qué más? Capacidad tenemos que sacarla. Ya la tenemos, era 0,04. No, no. Ah, Ahora empezamos de vuelta. Ah. Más Estamos fácil. haciendo un Sí, repaso. sí. así cualquiera. Ahora empezamos el ejercicio otra vez, pero haciendo la ecuación lineal, más sencillo. ¿Sí? Entonces la capacidad no la sabemos, la vamos a volver a obtener. Ujú. Bien. BC que es voltaje y BC, voltaje del capacitor. Del capacitor. el máximo. Bien. ¿Y delta BC qué es? La variación del voltaje del capacitor. Bien, es cuánto cayó. Hasta El ¿Eso es 5%. ripple? Empezamos, no. Ah, no. Es El lo ripple es el mismo. final. El ripple es el final. La diferencia que hay entre el voltaje inicial Este y el BC final. y este es el BC final. Acuérdense que el ripple es un porcentaje. ¿Sí? Porcentaje. Acá cuando me habla de delta BC, esto es una variación de tensión. O sea, está haciendo este menos este. Pero no es porcentaje, yo tengo que No. sacarlo el porcentaje después. Pero ahora van a ver a dónde llegamos. BC final menos BC inicial. BC inicial. Dividido. Igual a menos 1 sobre RC No por dividido. BC inicial Ahí está. por delta T. Copié de vuelta esta un poco más detallado, ¿no? Sí. BC final menos BC inicial es igual a qué? A menos 1 sobre RC por el BC inicial por delta T. Esta es nuestra fórmula. ¿Sí? ¿Y dónde está el ripple ahí? ¿Tanto No. jodí con el ripple? No, tenemos que sacarla. ¿No? Pero el ripple yo ya te lo dije, te dije que es 5%. ¿Dónde está acá eso? ¿Dónde está? En la... Pensemos de otra manera. ¿Qué dato tengo que obtener yo? Y tenemos que sacar la capacidad. Muy bien, la capacidad. La resistencia la tengo. Sí. Sí. ¿Delta T lo tengo? Sí. Sí. Dijimos que ¿Qué no estábamos quería. suponiendo? Ah, perdón, no estaba diciendo. Un periodo, uno. Este lo tenemos. Periodo. ¿El voltaje inicial lo tenemos? Sí. Sí. ¿Cuál es? Era El mismo que La acá. fuente. la fuente. Listo, lo tenemos. Nos falta el final. La resistencia la tenemos. Perdón, esta La resistencia es La alta. capacidad y, La resistencia, porque la capacidad no la tenemos. y el inicial. Y el final, digo. Este es el que no tenemos. Acá. Sí. ¿Y cuál más no tenemos? BC inicial ya dijimos. El BC final. BC final. ¿Cómo hago entonces? Tengo dos variables. No lo puedo resolver. Y porque al inicial le sacamos el 5. O sea, no puedes sacar el 5%. Sí. ¿Por qué no puedo? Muy bien, Y ahí ese es el otro tenemos, dato. yo puedo todo. Entre el final y el inicial. Ah, lo suponemos y sacamos el 5%. No, pero es lo que es el. Es un Pero no dato. era que empezábamos de nuevo. El 04 no valía. Es un dato, amigo. Ah, que sea igual al 5%. Si vos lo dijiste al principio. Yo lo Ese es el dato que tenemos que forzar a que aparezca en esa ecuación. ¿Cómo hago? ¿Dónde meto el 5% acá? Bueno, miro eso que hicimos atrás, miren. BC final menos BC inicial sobre BC inicial, ¿cuánto era? Menos 0,05. Acuérdense esto. A ver si lo hacemos aparecer acá, por arte de magia. ¿Qué pasa si paso Lo BC paso el inicial término acá? para allá, que está multiplicando y queda dividiendo. ¿Lo ven todos eso? Sí. El BC inicial pasas. Porque claro, está multiplicando y al pasar... Pasa dividiendo. Y ahí te queda. Y ahora sí. Todo eso lo reemplazaría por menos 0,0. Voy a copiar abajo, si no. Entonces pongo BC final. Menos BC inicial BC inicial. sobre. Dividido. BC inicial. Igual a un menos 1 sobre Menos RC 1 sobre RC. por delta T. Ok, delta T. Esta es otra forma de escribir la misma fórmula. Claro. ¿Sí? Pero ¿qué beneficio tengo? Y ahí me saqué una... Que acá apareció el rico. ¿Todo esto cuánto vale? 0,05 negativo. Muy bien. Claro, Todo eliminamos esto uno. vale menos 0,05. Es un dato. Ya eliminamos una variable. ¿Delta T lo tengo? Sí. Sí. Todo esto lo tengo. Nos falta el capacitor nomás. R lo La tengo. capacidad. Espejo capacitor. La capacidad. ¿Bien? Estos son los modelos de ejercicio que vamos a ver mucho de capacitores. ¿Sí? Ok. Vamos a tener ripple, hay que sacar la capacidad. Le damos la capacidad y la resistencia y le decimos, che, quiero que el ripple sea menos que tanto. ¿Qué quiere decir que el ripple sea menos que tanto? ¿Qué tanto por ¿Por ciento? qué a mí me interesa decirle, che, no? Vos venís con un sistema y me decís, no, mi sistema tiene un ripple del 23%.
Y ya me das el dato. Y viene Gaby con otro y dice, no, mira, pero yo armé uno que tiene 5% de riple. Son el dato que me vas a dar para yo hacer la Pero fórmula. ¿con cuál me voy a quedar? Con el Yo me 5. quedo. ¿Por qué? Porque es tiene menor. menos variación, Bien. menos caída. El de 23 está cayendo. Está cayendo demasiado y cuando vuelve a subir ya. Exacto. A mí me interesa en general que el riple sea muy bajo, lo menos Pregunta posible. de examen. También es importante. Por eso, fíjense que pedía el ejercicio. Para que el riple de tensión sobre la resistencia sea igual al 5%. Pero fíjense lo que está escrito acá. Menor Menor Lo el que 5%. van a buscar es un valor exacto. Pero en general lo que le da eso es el límite de ese riple. Claro. Es decir, ¿para qué valor de capacidad llegué a 5%? Bueno, ese es mi límite. Más de 5 yo no quiero. ¿Está bien? Por ejemplo. Bien, entonces acá está la fórmula reducida. Si quieren la ponemos acá. Riple es igual a menos 1 sobre RC por delta T. ¿Está bien? Que es la misma que esta. Solo que usé este puntito con el despeje. Eso lo vamos a usar como una. Sí, pero está bueno porque sabes de dónde sale. Sí, exacto. ¿Está bien? Acá fíjense lo que dice. Recordar que el riple es un porcentaje del voltaje inicial, de 0. Y que delta T podemos considerar como si fuese el periodo. Esas son las dos consideraciones que tengo que tomar. Paso un cachito más. Bueno, acá si quieren resuélvanlo con los datos, ¿sí? Reemplacen la resistencia, reemplacen el menos 0,05, reemplacen el tiempo que lo sacan por la frecuencia y van a ver el capacitor. Si con los cálculos les dio 0,04, le va a dar 0,041. O sea, la diferencia es mínima. ¿Está bien? Sí, para los efectos de esto es. No, está bien. ¿Puedo borrar acá? Así ven el gráfico. Ujú. Acá está el grafiquito que les decía antes. Fíjense. ¿Esta onda cuál es? La de la fuente. Muy bien. Y acá fíjense que yo tengo el del capacitor, un poquito en negro. ¿Sí? El capacitor viene con la fuente, pero se carga un poquito menos. ¿Por qué? Porque es la capaz. El diodo. Porque está el diodo. La caída del diodo. ¿Sí? Hace caer un poquito la tensión. Cachito, ¿cuánto? Este tramito de acá. Lo hace caer. Bien. Y después, ¿qué hace el capacitor? Va en picada. Se descarga por abajo y después se vuelve a cargar y así. Fíjense que acá el tiempo real de descarga, ¿cuál es? Desde acá, más o menos, hasta acá. ¿Y nosotros qué tiempo estamos tomando? Desde acá hasta acá. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos tomando un tiempo que es mayor que el real. ¿Eso qué implica? Si yo quiero diseñar mi circuito, viene Cristian y dice, bueno, voy a usar la fórmula de esta línea. Y voy a considerar el tiempo como este, de descarga. Y saco el valor del capacitor. Lo va a ver y dice, mira, tu capacitor tiene que ser este. ¿Qué va a pasar? ¿Va a ser más seguro o menos seguro? Más seguro porque va tirando el tiempo. La línea va a estar más arriba en realidad. Descarga antes de que termine el tiempo. Empieza a cargar antes de que termine el tiempo. Bien. Descarga antes. Exacto. Descarga y carga antes. El tiempo real, Es menos el seguro. tiempo real que, o sea, donde se iba a terminar chocando era acá. Yo les digo, el riple es 5%. Bueno, quiere decir que el porcentaje de acá hasta acá era de cuánto? 5%. 5%. Está muy exagerado, ¿no? 5%. Ahora, si ustedes consideraran que en realidad el 5% era hasta acá, ¿sí? Entonces es como que la curva en realidad es esta. En resumen, si yo lo diseño tomando un tiempo mayor, de alguna manera estoy sobredimensionando mi capacitor. Le estoy haciendo que tenga una caída menor de lo que realmente tiene. ¿Entienden? ¿Lo ven eso? La caída real del capacitor sería esta, pero yo estoy tomándola hasta acá. O sea que cuando haga el cálculo de mi capacitor, en realidad mi capacitor va a tener esta curva. Va a caer un poquito menos.
A mí me pidieron un triple del 5%. Yo hago los cálculos y el triple real que le voy a entregar va a ser un poco menos. Esa es la resumen. O sea, otra justificación para decir, che, bueno, tomemos el periodo. ¿Sí? Si yo les digo, no, toma un tiempo más corto, toma este tiempito de acá. Y yo diseño mi capacitor con eso, ahí lo estoy haciendo mal, porque lo estoy haciendo al revés. Lo que me va a entregar, lo que yo le voy a entregar al tipo que me lo pidió, va a tener un triple menor, o un triple mayor de lo que él quería. ¿Está bien? Básicamente lo que está cagando. ¿Entiende? Entonces, es, digamos, una manera de reducir mucho el ejercicio, muchísimo, porque tenemos una sola ecuación y nada más. Y además, por lo menos, estamos tomando un valor que nos termina dando algo más seguro de lo que tendría que ser en realidad. Como dice acá, ¿eh? El tiempo de descarga real es menor a un periodo. Menor. Por lo tanto, si tomamos un periodo como parámetro para dimensionar C, a un triple del 5%, estaremos sobredimensionando el valor del capacitor. ¿Está bien? Claro. Bien. Guía de capacitores, vamos a hacer un cachito más y les dejo, ¿sí? Que quiero terminar la parte de lo que es capacitores. Guía de capacitores de ejercicios termina acá, es este. ¿Sí? Tienen, creo que un ejercicio de este estilo, de este, y el resto son ejercicios de este estilo. Aplicar esta fórmula. Vamos. ¿Con qué puede jugar un poco? Che, ¿cuánto dijimos que era la frecuencia acá? 50. Bien, frecuencia 50. Daba 0,02 segundos. Miremos esta fórmula. Esta, o esta de acá. Ripple, igual a menos 1 doble C por delta T. Delta T, ¿a qué era igual? Yo como A 1 sobre F. ¿No? 1 sobre 50. Fíjense, ¿qué pasa si yo les digo, che, en vez de 50 de frecuencia, la duplico, quiero 100? ¿Cuánto me va a dar el Ripple? No hay que hacer cuentas. Ya le tiene que salir automático. Miren acá. la mitad. Bien. ¿Lo ven eso? La mitad, porque es más chica la mitad. Es más O chico sea, que el ripple depende de la inversa de la frecuencia. Si yo duplico la frecuencia, mi ripple baja a la mitad. ¿Tiene sentido eso? Sí. ¿Por qué tiene sentido? Por el tiempo. Bien. ¿Qué implica que yo duplique la frecuencia? Que la onda sea. Yo tengo esta señal y tengo. Esta es la de 50 Hz y acá vamos a hacer La de 25. la de No. 100 Ahí Hz. tiene 100, perdón. Que sería el doble de frecuencia. Sí, ahí. Bueno, Para él. Se entendió igual. sí, vale. Bastante mal, pero bueno. A lo que voy con esto que es que el tiempo de descarga en la roja es esto, el tiempo de descarga en la verde es más corto. es más corto. Y sin embargo, el capacitor no se ve influido por eso, porque la constante del capacitor de qué depende. De la capacidad y la La resistencia. resistencia del capacitor. ¿Toqué algo de eso yo? No. No toqué nada. Lo único que toqué es la señal de entrada, que pasé de 50 Hz a 100. Entonces ahora el ripple que voy a tener, fíjense, yo descargo con el capacitor como así. ¿Hasta dónde llegue? Hasta acá. Descargo con el capacitor con la misma curva, porque no la cambié. Descargo. ¿Hasta dónde llegue? Más arriba. ¿Sí? Quiere decir que la pérdida que tuve con la frecuencia más alta es más chica. Es menor. ¿Sí? Si yo esto lo llevo al extremo, que voy a frecuencias altísimas, ese ripple va a ser Casi una Va a quedar continuo. exactamente, va a quedar ya como algo continuo. Si directamente casi que no voy a tener ripple. ¿Está bien? Bien, ¿a qué iba con esto? Consideraciones de los ejercicios. Cuando yo hablo de frecuencia, muchas veces el ejercicio quiere que lo que ustedes hagan es pensar simplemente esta relación, no que se pongan a hacer cuentas. Hay muchos ejercicios que no les dan números y les hablan de la relación. Che, duplico la capacidad, bajo la frecuencia, aumento, ¿qué pasa con el ripple? Eso es lo que tengo que tener. Como para que sea instantáneo al momento de. Exacto. Yo, por ejemplo, aumento la capacidad, ¿qué pasa con el ripple? Es
¿Sube o baja? Se aumenta la capacidad del triple. Ah, ¿La triple baja? no, sube, no. Miren la fórmula. Aumento la capacidad. Esto si quieres póngalo así. Por 1 sobre F. ¿Sí? Si aumento la capacidad es lo mismo que aumentar la frecuencia. Sí, baja, Sí, digamos. ¿sí? Se Baja el achica rifle. Sí. ¿Bien? Si aumento la resistencia, ¿qué pasa con el rifle? Baja. Baja. ¿Está bien? Son esas relaciones. Así que algunos ejercicios presten atención que quizás, No voy a resolver, sino. claro, quizás ustedes quieren hacer la cálculo y no tienen los datos, dicen, pero me está faltando algo. Y a veces hay que buscar esta proporción. ¿Sí? No les da ni R, ni C, ni nada, porque saben que uno aumenta el doble, porque ustedes ya saben que el otro tiene que bajar la mitad. Es eso. Bien. Lo último que les quería mostrar, ¿sí? Es. Esto lo vamos a ver la clase que viene, un ratito chiquito, pero se lo voy a anticipar, ¿sí? Que es el tema de los filtros con los capacitores. ¿Sí? ¿Qué es lo que me van a permitir a mí los filtros? Los capacitores, al igual que las resistencias, ¿sí? Acuérdense que nosotros teníamos esta ley de Ohm que decía que el voltaje sobre una resistencia era igual a I por R, ¿no? Este voltaje de la resistencia es una caída de tensión, ¿o no? Ahora, si yo les pregunto a ustedes, che, ¿y cómo saco la caída de tensión en un capacitor? ¿No hay una ley de Ohm para el capacitor? En realidad sí hay una ley. ¿Cuál? Esta. Hay una ley que relaciona corrientes, tensiones, pero en vez de la resistencia trabaja con la capacidad, ¿no? Bueno, hay un concepto que ustedes tienen que conocer que se llama la impedancia. ¿Sí? ¿Qué es esto? Cuando yo tengo circuitos donde trabajamos solamente con resistencias, nosotros podemos usar los valores de la resistencia para utilizar la ley de Ohm. Ahora, cuando nuestro circuito empiezan a aparecer capacitores y empiezan a aparecer bobinas, empiezan a pasar otras cosas. ¿Sí? ¿Qué son esas otras cosas? Bueno, nosotros ahora vamos a tener una resistencia, entre comillas, que va a estar compuesta por dos componentes. Esta resistencia, entre comillas, le vamos a llamar impedancia. Seguramente lo escucharon. Impedancia. ¿Y qué es la impedancia? Bueno, de alguna manera es como la resistencia al paso de la corriente, pero en un circuito donde tengo componentes que no son resistencia. Tengo capacitores y bobinas. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan qué hacía el capacitor y qué hacía la bobina? ¿La resistencia qué hace? El capacitor almacena. Bien, la resistencia se opone a qué? Al paso de la corriente. Bien, y genera calor. Bueno, el capacitor ¿qué va a hacer? Almacena. Bien, almacena carga, ¿sí? O podemos decir que almacena energía en forma de campo eléctrico, ¿sí? ¿Genera una obstrucción al paso de la corriente? No. Bueno, en realidad sí la genera, ¿sí? ¿Por Porque qué? nosotros ahora tenemos que ampliar un poquito el panorama y empezar a pensar que tenemos que empezar a pensar a la resistencia que hablábamos antes como si fuesen vectores. ¿Sí? Ahora nuestro obstáculo al paso de la corriente ya no va a ser solamente el componente de la resistencia que genera calor. Va a ser también el componente de las piezas que almacenan campo eléctrico y el de las piezas que almacenan campo magnético. ¿Sí? En el caso de la bobina es el que genera el campo magnético. Claro, exacto. Sí. Entonces ahí es donde aparece nuestra impedancia. ¿Sí? Impedancia. Esta impedancia trabaja con números complejos que nosotros acá no los vamos a usar, pero tenemos que entender qué significa esto. Porque si no, nunca vamos a entender qué hace el filtro. ¿Sí? La impedancia tiene dos componentes. Yo le voy a dejar simplemente lo más importante sin fórmula. Nuestra impedancia, fíjense que esto es lo mismo de la ley de Ohm, solo que ahora en vez de poner R, pusimos Z. Z. Y ese Z va a abarcar todo lo que tiene circuito. Capacitores, bobinas, resistores, todo. Entonces este Z va a estar compuesto por dos términos. Uno por la parte
de las resistencias, todas mis resistencias, todas. Toda la parte resistiva va a ser el primer término. Y después tengo otro término, que se ve acá, que es toda la parte capacitiva y la parte de las bobinas. ¿Sí? Ahora, lo que ustedes tienen que pensar ahora es, ¿Y la J? eso es en la parte